Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Ya nada más un ratito más, contestamos las preguntas y ya nos vamos a descansar, ¿sale? Miren, no son muchas, yo creo que va a ser rápido, bastante rápido. A ver, la primera dice, Shiva, ¿recomiendas ir a la India a pasar un tiempo y aprender? ¿Por qué sí o por qué no? Entonces, miren, la contestación a esto yo la daría así. Imagínense que la pregunta lógicamente debe de estar relacionada con el trabajo espiritual, porque está diciendo, recomiendas ir a la India, ¿no? A pasar algún tiempo y aprender, pues debe de ser de ese tema en particular. ¿Por qué sí o por qué no? Miren, hay dos tipos de hombre en relación al trabajo espiritual, a grandes rasgos. Al primero lo vamos a llamar buscador espiritual y al segundo lo vamos a llamar peregrino espiritual. Entonces, el buscador espiritual, como su nombre indica, es aquella persona que empieza una búsqueda, que siente un llamado espiritual, pero no sabe bien a bien qué quiere decir esto o cómo se logra o de qué se trata. Entonces empieza su búsqueda, por eso llamamos buscador espiritual. Al empezar esta búsqueda, entonces es oportuno acercarse a lo que haya disponible, ¿no? Hay tradiciones particularmente espirituales, como en la India u otros lugares, hay cursos, hay maestros, hay libros, etcétera, etcétera. Bien, pero en el momento en que la persona le ha quedado perfectamente claro lo que es el trabajo espiritual, lo que se tiene que lograr, entonces cambiaría su nombre. Ya no es un buscador, porque la palabra buscar quiere decir que no has encontrado. Es la naturaleza de buscar. Una vez que has encontrado lo que es el despertar espiritual y cómo se logra el despertar espiritual, tu estatus tiene que cambiar a peregrino. Peregrino espiritual es aquella persona que entonces ya recorre lo que se llama el sendero espiritual. Eso es todo. Entonces el sendero espiritual lo empieza la persona a seguir hasta que va consumando su despertar, etcétera, etcétera. Su época de búsqueda ha terminado. Nadie que ha encontrado algo debería seguir buscando. Es inútil. Si tú buscas en tu casa tu teléfono, tus llaves de tu coche o lo que sea, pues lógico, o las encuentras o no te puedes ir. Pero en el momento en que encontraste las llaves, seguir buscándolo sería un poco raro. ¿Entienden? No conviene. Entonces lo que conviene es subirse al coche y viajo hacia adelante, a donde me lleve el destino. ¿Sí se entendió? Bueno, esa es la contestación, porque esto trata de ver, vamos a decir que se ha concebido últimamente, sobre todo siglo XX, la tradición de la India como algo así como la madre de alguna manera de las tradiciones espirituales. Yo digo que son más, ¿no? Son más las tradiciones espirituales importantes. Aquí hay una muy importante que se llama Toltequidad en México. Pero bueno, la India ha sido visto como lo que empezó a salir. ¿Y saben por qué empezó a salir? Porque las principales, esto es rápido, pero las principales universidades del mundo mandaron a sus más sabedores filósofos y de alguna manera traductores para empezar a traducir todos los documentos del hinduismo, budismo, que están en lenguas muertas. Están en sánscrito, están en pali, ¿ya vieron? Así están guardados los documentos. Entonces se tenían que traducir, se empezaron a traducir primero. Los alemanes hicieron un gran esfuerzo, los franceses, Estados Unidos, en español. Allá en el sur, en Argentina, estaba una mujer que se llamaba Dragonetti, que hizo una gran aportación haciendo traducciones al español.
¿Ya vieron? Pero entonces, antes de que eso estuviera, o te ibas a la India, o al Tíbet, porque no había más. Pero en honor a la verdad, todo eso ya ha sido traducido, y en honor a la verdad, eso ya está repartido, ya se ha hecho patrimonio de la humanidad en su conjunto. Pero bueno, contestando a la pregunta, si la persona quiere ir a la India, pasar un tiempo ahí, ver cómo se vive ahí la espiritualidad y todo está bien. Pero el peregrino se distancia del buscador, ¿ok? Y el peregrino ya no debe posponer más, si es que tiene el anhelo, el llamado que se llama. ¿Ya vieron? Si siente el llamado, en cuanto reconoce el camino, debe avanzar. Y debe hacer ya su trabajo, y lo puede hacer en la India, o lo puede hacer en Tlaxcala, o en Puebla, o donde sea. ¿Me entiendes? No importa, porque es un trabajo hacia adentro, hacia la propia fuente espiritual dentro de uno mismo. Ya lo podría hacer en cualquier lugar. Mientras, pues que viaje por todos lados, y ahí hay que se divierta. Muy bien. Luego, bueno, aquí este comentario o pregunta deriva de un escrito, de un libro que se llama El Poder de la Hora. Y entonces la persona dice lo siguiente. Lo sacó literalmente de ese libro, por lo que entiendo. Dice: el amor, la alegría y la paz son estados profundos del ser, o más bien 3 aspectos del estado de conexión interior con el ser. Como tales, no tienen contrarios. Eso es lo que está diciendo. Otra vez, rápido para que se entienda. El amor, la alegría y la paz son estados profundos del ser, o más bien 3 aspectos del estado de conexión interior con el ser. Como tales, no tienen contrarios. Entonces luego hace 2 preguntas o comentarios la persona. Me dice acá: ¿estás de acuerdo con esta afirmación? Y 2, ¿cómo es que no tienen contrarios si la mente es dualista? Como por ejemplo amor, odio, etc. Entonces yo lo que diría contestando a esto, no conozco este texto, leí una página o 2 una vez y nada más de este texto o libro. Pero lo que sí puedo decir es que cuando la persona despierta su verdadero ser, de alguna manera hay unos atributos naturales del ser. Y los atributos naturales son precisamente los que está diciendo acá. Entre otros, dice la alegría, la paz, el amor, yo aumentaría la dicha, la serenidad, el agradecimiento. Son atributos naturales del propio ser. El ser los experimenta. Y dice, y como tales, no tienen contrarios. Es decir, lo que está tratando, creo, de decir la persona que escribió este libro es: esos atributos del ser, en el ser no tienen contrarios. Es decir, en el ser no puedes vivir el amor y el odio. En el ser solo hay amor. En el ser hay paz. No hay paz y su contrario. ¿Ya viste? En el ser hay armonía. No hay armonía y su contrario. Diríamos que sus contrarios estarían más del lado de lo que nosotros genéricamente llamamos el ego, la parte del ser humano. ¿Ya vieron? Pero en el ser no hay contrarios. Pero la persona está sorprendida porque dice: ¿por qué no va a haber contrarios si todo es dual? En la mente es dual. Entonces, estos atributos son así, y es verdad. El ser, si alguien está preocupado, lo está en la mente, no lo está en el ser. En el ser hay serenidad absoluta. Si me preocupo, es en mi mente. Entonces, en ese lenguaje tendríamos que decir: bueno, entonces la preocupación es propia de la mente o del ego. ¿Sí se entendió? No del ser. O sea que lo que está escrito acá sí se asemeja verdaderamente a lo que es. Bueno, luego dice acá: Ramana Maharishi es un maestro muy conocido del siglo pasado y popularizó una práctica de meditación que deriva de la pregunta, ¿no? La autoindagación: ¿quién soy yo? Entonces, lógicamente, esta forma de meditación es en su aspecto negativo o positivo, que es ¿quién soy yo? O yo soy Brahman. El aspecto positivo, yo soy Brahman, o el aspecto negativo, ¿quién soy yo? Cuando la persona pregunta ¿quién soy yo?,
Entonces, vean, la atención de la conciencia se dirige a sí mismo y se encuentra con el propio ser, ¿ya vieron? Y ese ser, si profundiza más, se encuentra con el ser absoluto. Entonces, pero bueno, es nomás un paréntesis de la enseñanza de Ramana. Popularizó estas dos formas de meditación que tienen pues más o menos 5,000 años en la literatura de la India, pero él la popularizó y es un maestro muy amado y respetado, Ramana Maharaj se llama. Entonces, dice acá, Ramana decía que la mente iba a ser clara y pura según el alimento que se consumiera. ¿Es esto verdad? Bueno, este comentario de Ramana en realidad está partiendo de una filosofía de la India que se llama Samkhya. En las filosofías hindúes son 6 y una de ellas se llama Samkhya. Entonces, el Samkhya, la filosofía del Samkhya lo que afirma es que toda la existencia está manifiesta de 3 maneras o 3 tipos de energía. Sattva, Rajas y Tamas. Ya te la sabes, ¿verdad? Entonces, Sattva, Sattvika, Rajásica y Tamásica, así en mexicano nuestro. Mexicano. Bueno, Sátvico, Rajásico y Tamásico. Entonces, lo que está en esta filosofía se dice, todo está manifiesto de estas 3 formas. Se las voy a decir muy rápido y abreviado. Lo tamásico es aquella energía muy inconsciente y muy pesado. Nosotros le llamaríamos también a la mexicana muy aplatanado. Algo así como muy inconsciente. Así como si te comes 1 kilo de quién sabe qué y te quedas tirado así unas 6 horas, 8, hasta que te vuelve el espíritu al cuerpo. Entonces, bueno, ese es el tamás, para que más o menos ubiquen. Su naturaleza sería la inconsciencia. Estoy así, muy aplatanado. Bueno, y se le asocia a la figura de un bloque de granito, para que más o menos se entienda. Bueno, eso es tamásico. Rajásico, entonces, es la energía en movimiento y en erupción, parecido a un volcán, como ahora el Popocatépetl, que ven que está bien dispuesto a hacer cambios. Entonces, de alguna manera, es una energía en movimiento, rajásico, ¿no? Un tsunami, un huracán, ¿no? Batidor del cielo, moviéndose. Entonces, es energía rajásica. Bien, y luego sáttvika proviene de la palabra sat, y sat quiere decir ser, y entonces sáttvico quiere decir naturaleza del ser. Y como el ser está en profunda y eterna paz, es la energía en la existencia más semejante a la naturaleza del ser. ¿Ya vieron? Entonces, lo que él está diciendo es que siendo estos 3 tipos de energías así, los alimentos son de esos 3 tipos o combinaciones de ellos. Entonces, hay todo un estudio en la India importante, ¿no? Ayurveda, hay mucho estudio alrededor de qué efecto tienen ciertos alimentos en el ser humano. Y por eso Ramana está afirmando esto. ¿Ya vieron? Entonces, los alimentos, para que más o menos se entienda, muy picantes, como los chiles, los picantes, son rajásicos. Apenas los empieza a comer y... ¿Ya vieron? Bueno, y entonces otros alimentos son aplatanantes. Bueno, y otros alimentos, dice, son sádvicos. Bueno, no lo está diciendo Ramana, además está diciendo depende de lo que comas. Entonces dice, si te alimentas preferentemente con alimentos sádvicos, entonces dice lo que él está diciendo acá. Dice, la mente iba a ser clara y pura. O sea, ¿por qué? Porque los alimentos sádvicos son los que no tienen mucha alteración en el ánimo, son las plantas, las verduras, las frutas, todo eso, lo comes y entonces es una energía muy poco estimulante, ¿entienden? Es muy tranquilo. Entonces él está diciendo, aquel que coma alimentos sádvicos tiende su mente a hacerse más sádvica. Eso es lo que estás tratando de decir. Bueno, eso de acuerdo a Ramana.
Y pues sí, preferentemente alimentos más sádicos pueden ayudar mucho cuando la conciencia de una persona está muy móvil, entonces tomar este tipo de alimentos le ayudaría mucho, ¿vale? Bueno, esta es la pregunta más chica que me han hecho en estos retiros siempre, de toda la vida. ¿Cómo vivir? Y dije, ¿y ahora cómo le vamos a hacer con esto? Entonces, esa no me la sé. Esa no me la sé. Bueno, yo diría que a grandes rasgos le voy a decir cómo debemos vivir. Hay dos formas de vivir. O te empoderas y guías tu vida desde el interior, o te desempoderas y te desempoderan otros y te guían desde el exterior. Entonces, ¿cómo debes vivir? Desde tu interior. Debes descansar en la certeza de que dentro de ti reside el poder del Supremo. ¿Ves? Y no importa qué te diga y quién te diga. Si tú aceptas que dentro de ti reside el poder del Supremo y confías en eso, empezarás a buscar la guía del Supremo dentro de ti. Harás el trabajo correspondiente, lógicamente, ¿no? Y entonces tu guía será de adentro hacia afuera. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Que tú seas el dueño y señor de tu destino. ¿Sí? Que tú seas el volante y el timón. Que decidas qué debes hacer con tu vida. ¿Ya viste? No importa lo que te digan afuera. Tú escuchas todo, pero ¿qué me resuena y qué no me resuena? Lo que me resuene profundamente porque concuerda conmigo, entonces actuaré en concordancia. ¿Ya vieron? Entonces marcharás bien, créemelo. Digamos que al nivel en el que estamos, así del ego que hablamos, la manipulación está más allá de lo que puedes imaginar. Entonces, es un manipuleo que todo el mundo trata de convencer a todo el mundo, como dicen por ahí, para jalar para su molino. ¿Ya vieron? Si yo te convenzo, remo para mi molino, traigo agua a mi molino. Si no te convenzo, pues ya ni me pelas. Entonces eso ya perdo toda influencia. ¿Sí se entiende? Entonces, de alguna manera, hay que tener cuidado con los mensajes que se reciben del exterior, si un mensaje, sobre todo desde el punto de vista espiritual, y eso sí es importantísimo, si el mensaje espiritual que alguien te está dando como maestro espiritual o algo, te está guiando hacia adentro de ti mismo, para que encuentres a tu ser interior y para que te empoderes con él, está bien. Pero si la guía espiritual te está sacando de ti mismo para que seas cada vez, estés menos empoderado y más guiado por el exterior, llámesele una persona o una institución o un grupo, ¿ya vieron? Espiritualmente no te conviene en lo absoluto. Lo que te conviene es la responsabilidad. Ramana también lo dijo y con estas palabras dijo, el verdadero maestro espiritual mete al discípulo dentro de sí mismo. Y en la medida que lo mete más y más hacia dentro de sí mismo, él exteriormente cada vez es menos y menos importante. ¿Ya vieron? Y entonces ha cumplido su misión. Se liberan mutuamente, claro, entran en otro tipo de relación, pero la dependencia que al principio experimenta el discípulo porque no sabe y no conoce lo que tiene que lograr, entonces se va diluyendo porque mete al discípulo dentro de sí y encuentra su ser interior. Y cada vez está más en manos de quien debe de estar, de tu propio ser espiritual interno. ¿Sale? Entonces, aguas con esto, porque el manipuleo está de a peso. Entonces, bueno, ¿cómo venir? Pues así. Luego, bueno, aquí hay una. Fíjense, dice, maestro, esto es en relación, yo me imagino que en la práctica de meditación principalmente. ¿Cómo sé que no estoy reprimiendo tanto mis emociones como mis pensamientos? Porque siempre que estoy fijando mi atención y observándolos,
o sea, dándome cuenta de que están las emociones y pensamientos, me doy cuenta de que se van. Y me da la sensación de que los estoy reprimiendo, pero no sé por qué al mismo tiempo me siento tranquilo. Bueno, entonces la idea es esta, mira. Cuando tú estás en la conciencia, en meditación, pueden surgir emociones y pensamientos. Es verdad que a veces por el simple acto de verlos, se desaparecen. Y se desaparecen porque toda tu energía la dejaste en el acto de observar. No le diste energía a la emoción y al pensamiento. Si le hubieras dado tu energía a la emoción y al pensamiento, te irías con esos pensamientos. ¿Sí me expliqué? Si yo estoy en meditación y aparece alguna cosa, un pensamiento de algún recuerdo, que si le doy mi energía, me voy con esos pensamientos. ¿Ya se entendió? Pero si yo lo observo nada más, mi energía se la estoy dando al acto de observar. Entonces normalmente se apagan porque le quité la energía. ¿Ya viste? En ocasiones hay otro tipo de emociones y pensamientos que están ahí guardados en el subconsciente, ¿no? Y estos necesitan en el proceso de desarrollo espiritual ser eliminados. Le llamamos purgados y transmutados para que se libere la persona de ellos. Los tiene guardado, ¿ya? Como una cruz a la espalda, lo tiene guardado en su subconsciente. Entonces, hay veces que la persona está en meditación y salen este tipo de emociones y pensamientos, pero son poderosos y fuertes y a veces generan mucho dolor, tristeza, llanto, etc. Entonces ellos a lo mejor durante la meditación están ahí saliendo y saliendo y saliendo emociones y pensamientos. Entonces uno los deja que salgan y que salgan, ¿me entienden? Para que se desahogue todo eso, le llamamos acto de purgar. Es exactamente que purgarse el estómago. Cuando alguien ha comido y se ha empachado de comer tanto, entonces debe de purgarse, o sea, tomar algunos tés y algunos alimentos para vaciar el sistema porque está empachado. Bueno, pues resulta que en la mente pasa lo mismo. La persona tiene experiencias en esta vida de todos tipos, pero sobre todo las experiencias desagradables se guardan en el subconsciente. ¿Ya vieron? Y entonces ahí hay dolores reprimidos, tristezas, hay pérdidas de familiares amados, hay pérdidas económicas, hay muchas cosas que están ahí guardadas. ¿Ya vieron? De forma individual y luego viene la colectiva. Pero bueno, la del grupo racial, y esto es muy complicado, lo que se va guardando en el subconsciente. Entonces, en el proceso de desarrollo espiritual, la persona debe, en un momento dado, purgar esto, eliminarlo, sacarlo de sí mismo. Por eso, no es mitológicamente, equivoqué la palabra. En una religión como la que hay en México, preferentemente, se habla de un purgatorio necesario para pasar a un paraíso. ¿Ya vieron? Se tiene que purgar todos los contenidos indeseables que me producen dolor, sufrimiento, para que pueda yo accesar a un reino de armonía, de paz, de amor, etc. ¿Ya vieron? Entonces, que no hay que preocuparse. Si salen y yo los veo y se van, se llaman pensamientos simples, ocurrencia que me llegó en ese momento. Ay, es que tengo mañana que hacer tal cosa. Pero si no me voy con ese pensamiento y nada más lo veo, ya, se apaga ya. Y luego viene el otro, la purgación, esa es otra historia, ¿entienden? Eso vendrá. Pero afortunadamente las prácticas espirituales se hacen y diseñan para que la purgación que experimente un ser humano sea a través de los años. Porque si saliera todo eso en un solo instante, está para correr y no parar. Entonces, mejor no, que salga de a poquito. Sale un día una discípula, amada mía de muchos tiempo, me fue a ver. Yo me acostumbro a sentar en un jardín y paso muchas horas solo, y fue a verme. Bueno, hay gente que me va a ver, etcétera, ¿no? Y entonces fue y me dijo que necesitaba que yo la ayudara a pasar en una purgación acelerada de 2 años. Y yo le dije, mira, si le aumentas un 0, a lo mejor me animo. Pero 2, digo, no vamos a acabar muy mal los 2. O sea, de tanto que te va a salir, mejor olvídalo. 20 añitos. ¿Cuál es el problema? No seas tan nervioso, ¿no? Tanta prisa.
Bueno, pues ahí está. Entonces, afortunadamente la purgación se va llevando, a veces la persona ni se entera y ahí está saliendo todos sus contenidos. Pueden ser hasta que de niño me correteó un gallo. Eso da miedo. Y si estás de este tamaño, da peor, porque el gallo está así. Entonces, es como si te corretea un velociraptor, uno de esos. Igual, ¿eh? Es igual un velociraptor para ti adulto que un gallo para un niño de 2 años. Por cierto, porque a mí me correteó un gallo. Todavía sufro el trauma en mi corazón. Es horrible. Me dio una escobita. Pégale al gallo, le pegas, te corretea peor. ¿Qué es esto? ¿Creen que no se me guardó mi pobre subconsciente? Se guardó. Pero bueno, ya lo sacamos. Ya se fue. Bueno. Ahí les va. Entonces, aquí hay una pregunta que siempre tenemos ese mismo problema, pero dice, ¿podría explicar la diferencia entre ser, alma y espíritu? Entonces, bueno, ahí les va. Ser y espíritu, idénticamente lo mismo. Lo que pasa es que en Oriente, a lo que nosotros llamamos espíritu, ahorita voy a explicar por qué llamamos espíritu. A lo que nosotros llamamos espíritu, en Oriente le llaman sat, que quiere decir ser, tu verdadero ser. También le llaman atman, que quiere decir en español sí mismo. Tu ser es tu sí mismo, tu íntimo y propio ser, que ya hemos dicho que es conciencia, etc. ¿Ya vieron? Ser es tu verdadera esencia, tu sí mismo. Allá en la India, por ejemplo, se le llama al espíritu Sat o Atman. No hay una palabra para espíritu. ¿Ya vieron? Bueno, ¿por qué aquí le llamamos espíritu? Porque la palabra espíritu quiere decir soplar, ¿no? Del latín soplar. Entonces, quiere decir que hay una parte del ser humano que ha sido soplado desde la trascendencia. Entonces diríamos que en la trascendencia está la divinidad, y algo así como que te sopló y entonces salió una chispa divina, y eso es lo que se conoce como tu espíritu, el haber sido soplado desde la trascendencia hacia la existencia, pero tu naturaleza es divina. ¿Ya viste? Porque el que sopla y lo soplado son lo mismo. Entonces, si la divinidad sopla, no puede soplar más que la divinidad. Sí, ahí está la idea. Entonces, bueno, ahí tenemos Sat y tenemos, ser y espíritu. Sí está claro. En el occidente se habla de aquello que viene de la trascendencia, y allá se entiende como el fenómeno de conciencia, la conciencia de que soy, y que ese que soy es mi sí mismo, mi mí mismo, y ese se da cuenta de que es, y ese ser es lo que allá llaman el espíritu. Si vamos, en la filosofía Samkhya se habla de una precipitación desde el estado de trascendencia hacia la existencia. ¿Ya? Entonces ahí está la idea. Ahora, la palabra alma siempre guarda complicaciones porque es una introducción occidental, se habla de algo que podría ser, pues francamente, algo así como que puede ser eternamente condenado o eternamente redimido, ¿no? Eternamente salvado, eternamente condenado. Esto, bajo la óptica del funcionamiento existencial, no es verdad. Nada de lo que ha salido del origen permanecerá eternamente fuera del origen. Vendrá a la manifestación y será reabsorbido nuevamente con el fruto de la experiencia. ¿Ya vieron? Pero entonces alma se entiende un poquito en ese contexto. Entonces yo podría descifrarlo como si una mente se ajusta y cree ser el ego, o cree ser el cuerpo, o cree ser lo material, de alguna manera está ajustándose a lo inferus, a lo inferior. Si se ajusta a que él es el ser y que ese ser es uno con la divinidad, entonces se ajustaría a lo superior, sería redimido. ¿Ya vieron? Pero siempre es una palabra bien complicada, bien complicada. Asusta a todo mundo esta idea en vez de decir, pero ¿por qué tantos nervios?
si no hay, bueno, más adelante explicaré un poco, porque hay otra pregunta que habla sobre el tema, pero en la experiencia creativa no hay ese tipo de errores. Es una manifestación para tener una experiencia y una reabsorción, eso es todo. ¿Ya vieron? Pero se introduce ese elemento y es complicado en la historia de la espiritualidad. ¿Ya vieron? Pero bueno. ¡Újule! Dice, maestro, ¿nos podría hablar un poco de la hermandad blanca y los seres de luz? Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Bueno, lo más que podríamos decir así rápido, sencillo, es que cuando una chispa divina ha experimentado los reinos anteriores en la experiencia creativa, el reino mineral, y luego ha experimentado la conciencia en el reino vegetal, en el reino animal y luego en el reino humano, entonces tarde o temprano busca migrar y trascender ese reino humano, ¿no? Siente un llamado del espíritu. ¿Ya vieron? Un llamado del espíritu, un anhelo de ir a algo superior, inicialmente de manera muy embrionaria, no sabe bien por qué, pero tiene un anhelo de algo superior. Entonces los seres humanos, que de alguna manera, debido a su trabajo, yo ahorita voy a explicar un poquito más, pero debido a su trabajo, logran su despertar espiritual y la creación de su cuerpo de luz de manera adecuada, entonces trascienden el reino humano y ascienden al reino sobrehumano o espiritual, reino espiritual. Y eso es a lo que genéricamente a veces se llama los seres de luz o se les llama hermandad blanca. ¿Ya vieron? Entonces, en términos rápidos, y no quiero entrar en este detalle, pero sí, cuando un ser avanza hacia su estado ascendido, ha trascendido el reino humano de evolución. ¿Ya vieron? Ya va de regreso a la fuente divina. Ya va ya del reino humano va al reino espiritual, y del reino espiritual seguirá avanzando en una jornada hacia el reino divino. Entonces, de alguna manera, tan pronto la persona ha trascendido esto, que sería como, pues ya lo vamos a llevar a lo de siempre. Como un muchacho que se ha graduado de preparatoria, se entra a la universidad. Entonces, al entrar a la universidad, habría, a grandes rasgos, 7 caminos. 7 carreras, ¿ya me entendiste? El 7 es bonito. 7 es bonito. 7 carreras. Hay más, diplomados, cosas, pero 7 carreras. Ok, se pueden elegir entre los 7. Pero una de esas elecciones es pasar a formar parte de lo que aquí la persona está llamando la Gran Hermandad Blanca. Técnicamente lo que quiere decir, en vez de irse a otros estudios fuera de algo que tenga que ver con la tierra, entonces se mantendrían como los profesores del reino humano. ¿Ya vieron? Porque tú en un colegio pues tienes que están los alumnos, están los, ¿cómo se llaman? En el reino humano están todos los hombres serían estudiantes. Pero luego, ¿quién me va a enseñar? Si todos somos estudiantes. Entonces necesita, tanto en lo visible como en lo invisible, maestros. Pues esa fuerza, ¿no? Pues tú cuando estudiaste en el colegio, todos que fuimos, tenías un maestro para cada cosa, si no, ¿cómo vas a aprender? Entonces, decidir seguir ayudando a la humanidad en la cual tú alcanzaste tu liberación y ascensión, sería pasar a formar parte de las filas de la Gran Hermandad Blanca. Eso sería así, y nada más vamos a decir. Entonces, y esa entidad esa nueva entidad ascendida, normalmente ya no hacen habitáculo físico, pero muchos sí hacen habitáculo físico. O sea, se necesita ayuda tanto en lo visible como en lo invisible. Serían los profesores de... ¿Por qué? Porque ellos han cruzado anteriormente ese camino. ¿Ya vieron? Lógicamente, si tú de prepa te fuiste a la licenciatura, pues ya podrías ser maestro de algunas materias de la preparatoria. Ya las cruzaste. Pues así está de fácil, ¿no? Pero ahí luego, en el trabajo espiritual, avanzas más. Y en este término de colegios, te podrías avanzar hacia niveles de maestría. Entonces serías un ser bastante más avanzado, de conciencia más cósmica. ¿Ya vieron?
Y luego podrías llegar al doctorado. Y entonces ahí sí ya, digamos que empieza a haber fusión con lo divino, ¿no? Entonces un ser que ha llegado al doctorado y se manifiesta en cualquier región de la existencia donde se manifieste, técnicamente es la conciencia de la trascendencia en la existencia. Le llaman grandes avatares, ¿ya vieron? Y se distinguen grados en todo. Avatares, mahavatares, grandes avatares, hay mucho. Hay un gran camino. Tú imagínatelo como las licenciaturas y todas las carreras que hay y todas las posibilidades que hay ahí. Si quieren, todos están invitados, porque ahorita hay una conspiración para que haya una ascensión colectiva, ¿me entienden? Diríamos, nunca se había ejercido una voluntad suficientemente determinada, ni se había dado el fiat suficientemente determinado de hagamos que la humanidad despierte de manera colectiva. Esto no va a ser en 5 minutos, no piensen que mañana ya toda la humanidad va a estar iluminada y despierta y ascendida, pero hay un esfuerzo para hacer una redención colectiva de la humanidad. ¿Ven? Y se llama redención, viene nuevamente de redimere. Emere es coger y re nuevamente. Entonces el ser humano en su proceso ha bajado a un nivel de experiencia, entonces debe ser retomado y regresado al reino espiritual. ¿Ya vieron? Y de ahí al reino divino. Ahorita lo explicaré porque hay ahí una pregunta de que entonces para qué despertar y todo eso, pero está más adelante. Bueno, pues ese ya de la Hermandad Blanca, ahí está. Así son estos cuates. Entonces dice, despertar y crear pareces... ya nomás nos quedan 2. Ya nos vamos. Ok, dice, despertar y crear parece ser opuesto, ¿no? Despertar y crear parecen ser opuestos. O me dedico a crear o me dedico a despertar, pero es como comer y bailar al mismo tiempo, ¿entiendes? No se siente cómodo, ¿entiendes? O bailo o como. Fíjense muy bien porque esto es importante. Por lo tanto, al ser humano, la experiencia del reino humano es la experiencia del desarrollo de la mente. No así el reino animal ni los anteriores. El reino humano tiene como decreto de experiencia de conciencia principal desarrollar su mente. Tu mente es tu capacidad de ir creando realidades. ¿Ya viste? Entonces, primero el reino humano desarrolla facultades creativas, mentales, se desarrolla la imaginación, se desarrolla el arte, se desarrollan todas las facultades creativas. ¿Ya vieron? El hombre está altamente, y más en esta civilización actual, altamente enfrascado en la creatividad de realidades, en la creación. Por eso se han logrado las civilizaciones que tenemos ahora, muy tecnológicas, muy avanzadas en muchos sentidos. No grandemente, pero bastante. Pero bueno, una vez que el ser humano ha avanzado suficientemente en el desarrollo de sus facultades creativas, es un capital tuyo. Ya me lo sé, pues. Entonces viene el proceso de despertar. Aunque al principio parecían que ser 2 cosas, pero llega un momento en que se siente un llamado. Si no se siente el llamado, todo tranquilo. ¿Ya viste? No hay que estar molestando a los demás. Es decir, si tú tienes comida, ya lo comenté hoy con alguno de ustedes, si tú tienes comida, ofréceselo a alguien que tiene hambre, no a alguien que no lo tiene. ¿Ya vieron? Porque si vas, tengo comida, y no tiene hambre, todo el mundo te va a rechazar. Pero el que tiene hambre lo pide. Y cuando lo pide, lo recibe. ¿Ya viste? Bueno, el ser humano, en un momento de su proceso evolutivo, empieza a sentir poco a poco un llamado de lo superior, un llamado de lo alto. Así lo llamamos, ¿no? Esto lo equiparen como ser humano. Tu parte humana siente un llamado por la naturaleza, porque es tu parte natural, tu parte ligada a la naturaleza. ¿Ya viste? Los animales sienten puro llamado a la naturaleza, pues son seres naturales, pero el ser humano está en medio. Está entre ser un ser natural, que siente el llamado de la naturaleza, pero también empieza poco a poco a sentir el llamado del ser, el llamado del espíritu. ¿Ya viste? Entonces, de alguna manera, si la persona siente este llamado, al principio no sabe cómo llevar una vida creando una realidad, creándose un patrimonio, un trabajo, criar a los hijos y dedicar tiempo para despertar.
pero pues ni modo, tiene que hacerlo, ¿qué hacemos? Aparte, el llamado lo siente él, si no lo siente, pues yo no le diría nada, pero si ya lo siente, entonces se le informa y tiene poco a poco que empezar a incorporar esas dos partes, ¿ya vieron? Y nuevamente tu brújula interna te tiene que decir cuánto dedicarle a la parte de creatividad de tu vida en el mundo, tus anhelos, tus sueños familiares, etcétera, y cuánto vas a dedicar a tu trabajo espiritual, de adentro. No debe de haber un decreto de afuera, de que debes cambiar tu vida porque te tienes que convertir en un ser espiritual ya con alas volando por todos lados. ¿Sí se entendió? No, eso no. ¿Quién sabe si con alas? ¿Qué tal si no funcionan bien? Entonces, está peor. Me las van a dar de cartón que avientas del Empire State, ¿me entiendes? No. Tu guía interior te tiene que ir guiando. Si sientes el llamado, harás tu trabajo, no te preocupes. Y tu interno te va a ir llevando poco a poco para que puedas llevar esa doble, no es una doble vida, ¿entienden? Es un complemento para que vayas despertando. Ahora, ¿qué va a pasar? Que cuando ya despiertes, ya trasciendes el reino humano, pero el capital que desarrollaste creativo ya lo tienes acumulado en tu ser espiritual. Entonces seguramente seguirás creando nuevas realidades cada vez superiores de regreso al reino divino. Paraísos hermosos y moradas puras, con seres de luz extraordinaria, donde no hay ninguna de las emociones desagradables que aquí los seres humanos aún experimentamos grandemente. ¿Se entiende? Aquí hay dos niveles del deterioro: dolor físico y sufrimiento psicológico. ¿Ya viste? De hecho, la palabra maldad o malo, cuando se ha tratado de definir qué es malo, qué es la maldad, fíjense bien, todo acto consciente, todo acto consciente destinado a provocar dolor físico o sufrimiento psicológico a una criatura es un acto malévolo. ¿Ya viste? Y aquí de plano la aplican re duro. Entonces, en esos reinos espirituales no hay un solo acto de eso, más que puras bendiciones, amor y armonía. Ahí sí paz y amor, como dicen por ahí. Ahí sí hay paz y amor. Aquí la quieren inventar, pero más tardan en inventarla que se les desarma el teatro otra vez. Es complicado. Bueno, esa es la última ya pregunta, ya nos vamos a descansar. Esto voy a tener que reformularlo porque a lo mejor mis palabras no fueron exactas y la persona escribió esto. Miren. Dice él, él o ella, dice, la trascendencia es real. La existencia es una ilusión, lo pone entre paréntesis, ¿no? Si la existencia, como el cuerpo físico y las experiencias, es decir, el cuerpo y la mente que yo hablé en la mañana, que es la existencia. Si la existencia, es decir, el cuerpo y todas las experiencias de la mente y el cuerpo, son una ilusión que elegimos experimentar, ¿por qué trabajar en despertar? ¿No? Es así. Primero eliges una ilusión y luego tienes que despertar. Entonces bueno, vamos a decir, es como que ya no entendimos nada, ¿me entiendes? Entonces, se ampliaron las dudas. ¿Ya entendieron? Después de tu gran conferencia se han ampliado las dudas. No, pero conmigo nunca se amplían, créanmelo. No se amplían, queda claro. Miren, vamos, para quedar esto lo más claro posible, vamos a llevar las dos palabras en su justa dimensión: trascendencia y existencia. La trascendencia es un estado de conciencia absoluta, al margen de la existencia. ¿Ok? No hay percepción, no hay dos, no hay objetos, no hay nada. Es pura conciencia de ser uno y único. Es lo que nosotros llamamos la divinidad. Eso es la trascendencia. ¿Ya? Todos somos eso esencialmente hablando. Bueno, la experiencia que llamamos creativa es que hay una razón, y no voy a hablar de, bueno, parte de ello sí. De esa trascendencia viene una manifestación para tener una experiencia creativa. Y luego debe de haber después de la experiencia creativa, una reabsorción, sacando el fruto de esa experiencia creativa. Entonces, cada chispa que intervino ahí
tiene una experiencia y al final regresa a ser la trascendencia que siempre ha sido, pero como chispa, ahora ya tiene una experiencia creativa. ¿Ya vieron? Se convierte ya creadores divinos, logos, tienen otros nombres. ¿Ya se entiende? Entonces, hagan de cuenta que esto está bien visto en la mitología del shivaísmo de Cachemira, porque ahí se describe estas dos polaridades de trascendencia y existencia como Shiva y su Shakti. ¿Okay? Entonces se dice, Shiva es la conciencia absoluta en la trascendencia, pero en la existencia está su Shakti, que es como su pareja cósmica o su consorte. El masculino, pues ella femenina, la Shakti, ¿no? Y esa energía es la energía creativa del absoluto, que es como una mente creadora de realidades. ¿Ya se entendió la idea? Entonces ellos dicen, la experiencia creativa es muy similar a la respiración de Vishnu, que es cuando saca el aliento, se crea el universo, y cuando respira, regresa todo. Cuando sale, se crea el universo, y cuando inhala, todo se regresa. Ahora, en la experiencia creativa, conforme más se avanza en la experiencia creativa, lo normal es que más se olvide el divino origen. Me he comprometido y experimentado tanto en la parte dinámica de la existencia que ya se me olvidó mi parte divina, la parte estática que hemos estado platicando. Entonces, el trabajo de regreso es ir recobrando esa conciencia divina. Entonces obtendrías el fruto de toda la experiencia. ¿Sí se entendió? Cada chispa divina que es emitida, ellos usan dos palabras, kalpa quiere decir manifestación de una existencia, y pralaya quiere decir disolución. Laya es disolución y pra es gran disolución, la disolución de todo un cosmos, vamos a decir. Pero eso se repite en todos los niveles, como en tu propia vida. Un día veniste a manifestarte acá y un día terminarás regresando. Entonces te manifestaste como ser humano y empezaste a descender cada vez más. El descenso, bajaste, si fuera una bajada y una subida, bajaste progresivamente hasta los 35 años. Ya para entonces has desarrollado tus facultades físicas, emocionales y mentales. Ya eres un adulto bien hecho y completo por derecho propio. 35 años. ¿Ya viste? Pero luego viene el regreso. Entonces viene una disolución. Entonces todo opera de la misma manera. ¿Ya vieron? Se manifiesta y se reabsorbe. Así trabaja. Entonces, cuando yo dije la existencia es una ilusión, no es que en sí sea una ilusión. Lo que es una ilusión es que el ser humano se identifique. Como ya se le olvidó quién es él, cuál es su verdadero ser, ya se le olvidó que él es eso, el verdadero ser. Entonces dice, debo ser mi cuerpo y mi mente. No hay más. Entonces vives en una ilusión, vives en un engaño. ¿Ya vieron? Entonces esa es la idea de cuando se habla de la existencia como ilusión. Y que se dice, es como un sueño. A veces le llaman un sueño cósmico. Pero es como un sueño, porque cuando desaparece el sueño, pues ya terminó. Pero en este caso sacas el fruto de la experiencia. Imagínate que tú en las noches tuvieras sueños reiterados. Y que cuando es el sueño, tú crees que ese es real y que es verdad. Pero estás durmiendo plácidamente. Pero cuando te despiertas, dices, era un sueño. Era un sueño. Entonces era una ilusión, no era verdad. Bueno, pero sí fue verdad. Tuviste una experiencia y te pudieras recoger de cada sueño, cada noche que duermes, una experiencia. Podrías irte enriqueciendo en conciencia. ¿Ya viste? Entonces eso sería un poco la idea. Entonces, conclusión, el regreso a casa, para aquel que lo desee, implica el desarrollo del despertar. Porque en el descenso se te olvidó al ser humano ya se le olvidó quién es. Ya se le olvidó. Olvidó el divino origen. No lo perdió, porque no lo puedes perder jamás nunca. Pero ya se te olvidó. Entonces soy mi cuerpo y mi mente. Es a lo que yo me refiero. Eso es una ilusión. Despiertas, yo soy el ser. Ah, qué bueno. Pero ya te fundiste con el absoluto, con el uno y único. No, todavía no, que es el doctorado. Pues la verdad, apenas estoy queriéndome pasar de la prepa,
pues ¿cómo voy a llegar al doctorado tan rápido? Pero me voy de a poquito. Entonces voy avanzando hasta que recupero el divino origen. Si una chispa concluye toda su experiencia bien, así como si fuera estudiante, sacó puros dieces, todo. Entonces su estatus cambia, ya no se vuelve un ser espiritual, sino un ser divino. Y cambian de nombre también, ya no se llaman logos planetarios, logos solares, logos galácticos, tienen otros nombres, ahí son para qué nos vamos a meter tantos rollos. Mejor, hay un tanto que mejor nos despertamos, ¿entienden? Los que quieran ir para allá, que se despierten. ¿Sí? Porque lo importante es ahorita. Si tú estás en tercero, es un ejemplo, no nada más. Si estás en tercero de prepa, ¿qué te importa de qué va a tratar el examen para tu doctorado? Te importa el que te van a hacer mañana. Es el que te da pánico. Y es el que te debe de dar pánico, porque te lo van a hacer mañana. El otro faltan 8 años, 10 años. Ya estoy aquí queriendo saber eso. No, sabes lo de mañana. No te lo sabes. Y quieres saber lo del doctorado. Pues, ¿cómo crees? Bueno, pues así las cosas. Ya, ahora sí la última. Dice, es la misma persona. Mi despertar será resultado de los esfuerzos de mi voluntad en el plano 3D, tercera dimensión, y dependerá de cuánto trabaje en él, o será algo que sea definido por mi yo superior según su sabiduría. Otra vez. Mi despertar será el resultado de los esfuerzos de mi voluntad en este plano de tercera dimensión y dependerá de cuánto trabaje en él, o será algo que sea definido por mi yo superior según su sabiduría. La respuesta es los dos. ¿Ok? Número 1, tu yo superior te despertará el gusanito, el anhelo, la curiosidad, el anhelo por lo superior. Eso lo hace el yo superior. Y entonces, una vez que lo despierta en el hombre, entonces el hombre en su esfuerzo por ir hacia allá debe hacer un trabajo serio y formal. Yo haría mal en decirle que esto es muy sencillo, ¿entienden? Yo he tenido discípulos de todo tipo, más allá de lo que ustedes imaginan. Y he tenido discípulos que en la primera plática, quedaron totalmente despiertos. Entonces, pero otros, caray, no está tan fácil, ¿me entienden? Entonces, en términos generales, el esfuerzo de la voluntad es un requisito bien importante. Si ustedes consideran que sin esfuerzo de voluntad van a alcanzar su despertar espiritual, de entrada, no se la crean. Porque en honor a la verdad, no hay ningún logro humano que se lleve a cabo plenamente sin un poderoso esfuerzo de la voluntad, una determinación, ¿entienden? Y por eso yo distinguí en el pasado, y con esto concluyo, la palabra hombre de voluntad y hombre de deseo. ¿Ven? Un hombre de deseo es aquel que hace lo que, cuando tiene un deseo, qué bárbaro, lo hace 20 horas al día y parece que no lo va a parar nadie, es imparable. Pero un día en la mañana se le apaga el deseo, como en la televisión off, y entonces todos sus actos que el día anterior era como una locomotora, ya no hace nada. Se llaman hombres de deseo. Un hombre de voluntad es aquel que lleva a cabo un plan de vida, un proyecto de vida, y que tenga o no ganas, tenga o no deseos, continúa adelante con firmeza. ¿Ya vieron? Entonces, no, la verdad, sí, ármense de voluntad. Si a mí me dijeran cuál es el principal ingrediente del trabajo espiritual, yo pondría la voluntad. Porque si la voluntad se sostiene, entonces vas a seguir y a seguir. Te puede costar más o menos, pero no importa. Pero vas a seguir y a seguir y a seguir. Si no tienes la voluntad, entonces la contestación es: tu yo superior te susurra y te dice: amado de mi vida, te estoy esperando. ¿Qué tanto estás haciendo ahí? Si ya dijimos que ya se iba a acabar eso y no haces caso. Y entonces tú dices: bueno, ahí voy, pero ahora ¿cómo le hago? Y entonces empieza toda el buscador espiritual, el peregrino espiritual, ¿no? Y luego su hermosa ascensión, hasta con padrino y todo. ¿Sale? Bueno, literal. Bueno,
Entonces, muchas gracias, ya nos vamos a descansar. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho.